Desde espadas y pistolas, hasta bombas nucleares y robots asesinos, los humanos a lo largo de la historia han sobresalido en una cosa por encima de todas las demás, encontrando nuevas formas creativas de matarse entre sí hasta el infierno. Este es un recorrido vertiginoso por algunas de las armas más mortíferas e influyentes en la historia humana, siglo por siglo. Algunas de estas armas fueron inventadas en los siglos que destacamos. Otras son clásicas que nunca pasaron de moda en su letal estilo. Primer siglo, el gladius romano. Comencemos nuestra lista con una buena espada a la antigua, y una que fue amada por una de las culturas militares más exitosas en la historia humana, los antiguos romanos. Con el tiempo, el gladius se convirtió en un término genérico para las espadas en todo el Imperio Romano, pero estamos hablando específicamente del gladius fulham, la icónica espada con punta de triángulo, introducida en el año 43 de Cingorazo, durante la invasión romana de Gran Bretaña. La espada es simple y efectiva, una útil hoja multiusos que ayudó a los legionarios y a muchas conquistas, y también se convirtió en un símbolo perdurable del propio Imperio Romano, permaneciendo como el arma preferida hasta el final del primer siglo. Es imposible ver una sin imaginar la cultura que la empuñaba, y se convirtió en un símbolo de miedo para los muchos enemigos de Roma. Pero no es ni de cerca tan brutal como nuestra oferta de los próximos 100 años. Desarrollo militar histórico del segundo siglo de la gente dacia a menudo ha sido una interminable carrera armamentística entre armas y armaduras, ofensiva y defensa. Y bajo el dominio romano, el estándar de oro de la armadura era la lorica segmentata, la clásica armadura romana segmentada que has visto en todo, desde Gladiator hasta la vida de Brian. Las tácticas superiores, el equipo y el tamaño de la legión romana a menudo llevaban a que dominaran completamente a las fuerzas contra las que se enfrentaban. Pero algunas de esas fuerzas lanzaron un fuerte contraataque. Tomemos por ejemplo a los dacios, una cultura indoeuropea que habitaba las montañas Cárpatos. Famosamente usaban una espada con un extremo curvo similar a una hoz conocida como falx, y según los registros de los líderes militares romanos de la época, la falx era incomparable al cortar la lorica segmentata como si fuera papel higiénico mojado. Y debido a que la hoja de 16 pulgadas solo era afilada en un lado, los dacios canalizaban toda su energía en brutales golpes de tajo que dejaban a sus enemigos desangrándose hasta la muerte en la tierra del campo de batalla. Pero si el segundo siglo nos dio la falx, el tercero nos dio una versión aún más mortal. Tercer siglo, falcata celtíbera. No solo la falcata se ve absolutamente impresionante, sino que también es otra arma que puso nerviosos a los romanos, lo cual no es poca cosa. Incorpora el borde curvo de la falx, pero con una punta afilada, lo que la hace útil tanto para cortar como para apuñalar, algo que a los mercenarios ibéricos que la manejaban les encantaba hacer. La falcata estaba hecha de hierro carpatio de alta calidad, lo que la hacía aún más mortal que su predecesora dacia. A pesar de esto, y del hecho de que hay registros de su uso desde el siglo V a.C., la falcata sigue siendo bastante oscura en el ámbito de la historia. Lo mismo no se puede decir de nuestra aterradora arma del siglo IV. Siglo IV, Macuahuitl. Los aztecas fueron una civilización impresionante, con sus dioses de la muerte y gigantescas zigurats de sacrificios humanos. No se debe jugar con los guerreros aztecas. Solo fueron derrotados al final por ejércitos más tecnológicamente avanzados que empuñaban armas que veremos más adelante en la lista. Entonces, ¿qué arma ayudó a elevar el estatus de los guerreros aztecas a los tipos más aterradores de la sala? Amigos, conozcan el Macuahuitl, que reinó en las Américas desde 900 a.C. hasta 1600 d.C., con el siglo IV ubicado ordenadamente en el medio. Pero si te encuentras con el Mokwid en persona, ojalá tu familia tenga una copia de tu testamento. El arma es simple, pero ruinosa y efectiva. Es un largo y plano pedazo de madera, con cuchillas de obsidiana imposiblemente afiladas incrustadas en los lados. ¿Un golpe de este chico malo controlado por un guerrero azteca? Simplemente picadillo. El arma era tan temida que algunos afirmaban que incluso podría decapitar a un caballo con un solo golpe. Un caballo real. ¿Era eso cierto? Probablemente no, pero te da una idea de cuánto se temía al arma. Aunque, dato curioso, un guerrero azteca que mataba a demasiados de sus oponentes era considerado un fracaso. El verdadero objetivo de un azteca experimentado era capturar a sus enemigos vivos para que luego pudieran ser sacrificados adecuadamente en una ceremonia. El único inconveniente del Macuahuitl es que aún necesitas estar cerca para usarlo. ¿El arma más letal del siglo V? No tanto. Siglo V, el arco recurvo de los hunos. Los aztecas eran aterradores, pero incluso ellos habrían huido si hubieran visto a Átila el Huno y su cultura de guerreros nómadas hipermasculinos
cabalgando sobre la colina como un murciélago salido del infierno. Aunque tenían la reputación de ser bárbaros locos por matar sin sentido para sus enemigos, los hunos eran en realidad genios tácticos, ansiosos por hacer uso de armas de última generación para ayudar en su interminable búsqueda de saquear y conquistar. Una de las armas más peligrosas de todas era el arco recurvo. Los arcos han estado con la humanidad durante casi todo el tiempo que hemos mantenido registros, pero el arco recurvo tenía algunas ventajas únicas sobre muchos de sus predecesores. La curva del arco permitía almacenar más energía para el golpe que un arco recto equivalente, y su tamaño más pequeño lo hacía ideal para arqueros montados como los hunos, quienes podían derrotar a sus enemigos a caballo y los llenaban de flechas antes de que incluso supieran lo que estaba sucediendo. Las armas a distancia siempre han sido y siempre serán aterradoras y formidables, pero eso no significa que los próximos siglos no nos traerían algunas ofertas de combate cuerpo a cuerpo igualmente mortales. Siglo VI, Esparta. Aquí vienen las espadas desde la cuerda superior. Algunas invenciones las hicimos bien desde el principio y solo requieren pequeños ajustes ocasionales. La espada era una espada preferida por los soldados montados y la infantería pesada, similar al gladius clásico, pero más larga y pesada, lo que la hacía aún más peligrosa en combate. Una de las mayores fortalezas del Imperio Romano fue su tendencia a apropiarse de algunos de los aspectos más efectivos de otras culturas que encontraron y en muchos casos conquistaron. Los romanos aprendieron de la espada de los mercenarios celtas durante la Segunda Guerra Púnica y la adoptaron rápidamente, reemplazando gradualmente el clásico gladius y haciendo a los soldados romanos que la empuñaban aún más mortíferos. Pero al menos no puede matarte quemándote, ¿cierto? Confío en que el siglo VII nos asistirá con eso. Fuego griego bizantino, del siglo VII. También conocido, al menos por nosotros, como Ye Olde Napalm, el fuego griego es una de las armas más aterradoras y enigmáticas del siglo VII y más allá. Como las galletas de la abuela, la receta era un secreto bien guardado, pero la mayoría de los historiadores modernos coinciden en que probablemente era una mezcla de petróleo altamente inflamable y resinas pegajosas. El fuego griego fue usado principalmente por los soldados bizantinos en la guerra naval para incendiar los barcos enemigos y a sus desafortunados marineros. El fuego griego se utilizaba en granadas primitivas y lanzallamas rudimentarios. El fuego griego, similar al napalm, se adhería a sus víctimas, quemándolas lenta y horriblemente hasta morir. Probablemente tengamos suerte de que perdimos la receta de este por un tiempo. Pero una cosa que nunca puedes perder es el borde frío, duro y afilado de una hoja. ¿Y qué es más aterrador que una hoja empuñada por un samurái del siglo VIII? Naginata del siglo VIII. La naginata es esencialmente una katana en el extremo de un bastón, una de las armas de asta más icónicas y aterradoras de la historia. Fue popular entre los samuráis, los soldados de infantería japoneses e incluso las onamusha, una orden de mujeres guerreras que se activaron en el periodo Kamakura. El arma es tan integral para cierto tipo de guerrero que tiene su propio estilo de lucha, naginata jutsu, que todavía se practica en Japón como deporte hasta el día de hoy. Ya sea que estés empalando a un compañero soldado, desgarrando a lamentables enemigos desde la parte trasera de tu caballo de guerra, o ensartando caballeros como los Ryakitori, hay pocos guerreros que puedan igualar a un samurái con una naginata, excepto tal vez un berserker sediento de sangre del siglo IX con un hacha dane, hablando de lo cual, siglo IX hacha deine. Los vikingos son otra infame cultura guerrera que dejó su marca en la historia con manchas de sangre y montones de cuerpos mutilados, y algunos de sus guerreros más temidos y reverenciados empuñaban el hacha Dane, un gran hacha de batalla de un solo lado con una hoja ancha y delgada. Este borde delgado, construido con acero más duro que el resto del hacha, permitía golpes increíblemente poderosos que podían abrir heridas a menudo mortales en los cuerpos de sus enemigos, desde soldados de infantería hasta caballeros. Algunas hachas Dane se usaban como símbolos de estatus, midiendo hasta 1.7 metros de alto. Alguien está compensando en exceso. En términos de función, el Dane es algo así como un enorme cuchillo de carnicero de mango largo, y quienquiera que fueran los vikingos iban tras él, era poco más que un trozo de carne muerta en la tabla de cortar. Pero con nuestra arma del siglo X, al menos podrías asegurar que tu carne muerta esté bien cocida. Flechas de fuego chinas del siglo X. Desde el arco recurvo Hun, sabemos que las flechas son peligrosas. Del fuego griego bizantino, sabemos que el fuego es peligroso. ¿Y si los fusionáramos? Un loco en la China del siglo X hizo precisamente eso. Las flechas de fuego chinas son consideradas una de las primeras armas de pólvora usadas en batalla. Las bolsitas de pólvora se ataban a las flechas como incendiario.
No solo infligiría daño por quemaduras a sus oponentes, también obtendrían una ventaja psicológica con la explosión inicial. Aunque esta era una de las armas más avanzadas de la época, los técnicos militares chinos iban a hacer algunos avances increíbles durante los próximos siglos, comenzando con el siguiente. Siglo XI. La lanza de fuego. Si esto fuera un concurso para las armas con el nombre más impresionante, las lanzas de fuego ganarían sin duda. Aun con un nombre más aburrido, esto seguiría siendo un increíble avance en tecnología militar. Era básicamente un potente fuego artificial en la punta de un arma de asta, dirigible hacia un enemigo cercano y disparable. Como las estadísticas anuales de lesiones y muertes del 4 de julio pueden decirte, tener un fuego artificial disparado a tu cara definitivamente no es bueno para tu salud. Pero la lanza de fuego era aún más peligrosa. El cohete estaba lleno de perdigones que serían esparcidos por la explosión como una granada de fragmentación o una explosión de escopeta. Con un alcance de 3 metros, la lanza de fuego rara vez terminaría una pelea, pero era una forma fantástica de desequilibrar a los enemigos antes de entrar en combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, la próxima arma sería un desperdicio en simples soldados de infantería. Puede derribar castillos enteros. Siglo XII. El trebuchet contrapeso. Hacemos un poco de trampa en este. No hay un consenso amplio sobre cuándo exactamente se creó el trebuchet contrapeso, pero definitivamente estaba activo durante este tiempo, y algunos lo describieron como el arma más poderosa de la Edad Media. ¿Qué hacía a esta arma de asedio tan poderosa? En resumen, la guerra de asedio es espantosa. Ya sea que estés realizando el asedio o siendo asediado, o antes de la era de las armas de asedio, casi siempre era una guerra de desgaste, esperando a que las personas dentro del campamento se quedaran sin recursos y se desesperaran lo suficiente como para rendirse. El trebuchet de contrapeso, capaz de disparar enormes proyectiles a castillos u otras fortalezas, aceleró el proceso. El diseño del trebuchet le permitía disparar proyectiles significativamente más grandes que la catapulta estándar, y no implicaba un riesgo cercano de una torre de asedio o un ariete. Cuando tus enemigos tenían un trebuchet, la fortaleza ya no importaba. Pero como mencionamos, en estos siglos siguientes, China alcanzó su mayor desarrollo. Espera a ver lo que tienen para nosotros después. Lanzacohetes Wocha del siglo XIII. Esto no es solo un arma, sino un puñado de diferentes armas construidas a partir de los avances anteriores de China con la pólvora. Primero fueron las flechas de fuego, luego las lanzas de fuego, y ahora los carros de cohetes y el nido de abejas. El carro de cohetes era un lanzacohetes múltiple rudimentario. Como sugiere el nombre, es un carro rodante con múltiples cohetes de pólvora montados, diseñado para salir a la vez e iluminar un gran número de enemigos o una fortaleza enemiga frente a ellos. Los aficionados del simulador de batalla preciso reconocerán esto. Luego está el nido de abejas, una cesta hexagonal llena de flechas de fuego de pólvora, como una versión más compacta del carro de cohetes, pero igual de caótica y mortal. Pero incluso mientras la pólvora explotaba, metafóricamente y literalmente en el este, el oeste demostraba que a veces simplemente no puedes superar un clásico antiguo. Arco largo inglés del siglo XIV. A primera vista, no parece mucho, pero el arco largo inglés ayudó a los soldados ingleses y galeses a defenderse eficazmente de los enemigos durante siglos, incluyendo las fuerzas francesas posiblemente mejor equipadas durante la Guerra de los 100 años. Con una longitud de unos 6 pies, este arco no sería manejado por un arquero uno montado. Estas armas eran veloces, potentes y certeras a largas distancias. Las flechas disparadas por un arquero entrenado con un arco largo inglés podían perforar fácilmente la armadura, frecuentemente con resultados fatales. Se dice que muchas batallas en la Guerra de los 100 años fueron esencialmente decididas por arqueros de arco largo, por lo que la importancia y letalidad de esta arma en el siglo XIV no puede ser exagerada, incluso si una tecnología emergente en armas de alcance pronto iba a reemplazarla. Siglo XV. La ballesta europea. Vale la pena mencionar que las ballestas como concepto han existido durante mucho tiempo, y como muchas innovaciones en armamento, se originaron en China. No obstante, con el paso de los siglos, la modesta ballesta ha sido perfeccionada casi a la perfección. Aunque los ballesteros franceses vieron la derrota contra el arco largo inglés en la batalla de Agincourt, la ballesta terminó ganando a largo plazo, intercambiando velocidad de recarga por precisión y potencia. Entonces, ¿qué hace a la ballesta más letal? Simplemente cualquiera podría usarla. La letalidad del arco largo inglés dependía tanto de los usuarios altamente calificados como del arma en sí misma. No requieres mucho entrenamiento para ser letal con una ballesta. Apunta, dispara y observa cómo tu objetivo sangra si golpeas algo importante. Con el próximo siglo, las cosas se volvieron más mortales.
Siglo XVI, el mosquete de infantería. Imagina a un apuesto caballero alto, vistiendo una brillante armadura de placas con una poderosa espada, montando su caballo favorito. Él es el líder del campo de batalla, un noble guerrero con excelente entrenamiento de combate. No teme a las flechas, puede desviar cualquier golpe y derribar a su oponente en un instante. Puede ajustar, cargar y pelear con cuchillo como los mejores. Camina por el campo de batalla con total confianza. Entonces un día escucha un crujido todopoderoso. Algo golpea su armadura con una fuerza increíble y de repente siente algo húmedo en su piel. Cae muerto antes de tocar el piso. El hombre que lo mató estamó a medio camino a través del campo de batalla, vertiendo más pólvora de una pequeña bolsa por el cañón liso de su mosquete y preparándose para insertar otra pequeña bola de hierro. La era de la noche ha terminado gracias al mosquete, el abuelo de los rifles modernos, que transformó para siempre el campo de batalla. Matar nunca había sido tan fácil. Gracias a esta arma rudimentaria, muchos más cuerpos estaban a punto de caer al suelo. Si tan solo alguien pudiera arreglar ese mecanismo de carga. Armas de chispa, del siglo XVII. Aunque las variaciones de la chispa existían desde el siglo XVI. Sí, te vimos escribiendo en realidad en los comentarios. Deja el teclado, estamos hablando del verdadero mecanismo de chispa aquí, introducido en pistolas y rifles en el siglo XVII y aún actuando como un pilar en cada pieza de medios de piratas hecha desde entonces. Ampliamente atribuido al armero francés Marine Le Bourgeois, el verdadero mecanismo de chispa cambió el juego al agregar un seguro que opera verticalmente, parte del mecanismo del gatillo que retiene el martillo. No te rías, esa parte del arma se llamaba así por su forma de gallo. Saquen sus mentes del desagüe. La construcción particular de este mecanismo de pedernal, donde el gallo se soltaría y golpearía el pedernal, encendiendo la pólvora dentro y disparando el tiro, hizo que las armas fueran considerablemente más eficientes y confiables, y como resultado, mucho más mortales también. Pero cuando necesitabas recargar, bueno, eso era un problema. El siglo XVIII respondió al problema de la manera más brutal posible. Siglo XVIII, bayoneta de espada. Para eliminar oponentes a larga distancia, es mejor llevar un rifle. La historia nos ha demostrado que cuando se trata de matar a alguien de cerca, una espada es la opción más confiable. Y en palabras parafraseadas de la gran filósofa Hannah Montana, la bayoneta de espada te da lo mejor de ambos mundos, y eso te hace 2 veces más mortal en el proceso. Los rifles de avancarga de las guerras napoleónicas podían ser una pesadilla para recargar, especialmente en el calor de la batalla, y eso podría dejarte en una seria desventaja si te encontrabas del lado equivocado de las líneas enemigas. Una bayoneta de espada igualaba las probabilidades, permitiendo que el rifle se convierta en un arma cuerpo a cuerpo, igualmente mortal cuando no era factible recargar. Eran tan efectivos que encontraron casos de uso entre los ejércitos británico, japonés y otomano, entre otros, y aseguraron que incluso en la era en la que podías disparar una bola de metal a través del cráneo de tu enemigo a 200 pasos, todavía habría muchas vísceras derramadas en los campos de batalla. Pero ¿sabes a qué no necesitas adjuntar una espada para ser increíblemente mortal? Las armas que nos dio el siglo XIX. Siglo XIX. Armas de fuego automáticas. Armas, pero más rápidas. Elegante, simple y mortal. Hemos gastado muchas palabras hablando de cómo las armas han revolucionado la guerra tal como la conocemos desde la militarización de la pólvora 800 años antes. Pero la invasión de la cápsula de percusión en este siglo llevó al humilde boomstick a nuevas alturas de letalidad, ya que nuevas armas devastadoras como la ametralladora Gatling golpearon campos de batalla en todo el mundo. El poder de estas nuevas ametralladoras es parte de la razón por la cual la Guerra Civil Americana fue un asunto tan sangriento. Con más de 650,000 bajas, sigue siendo el número más alto de fatalidades para las tropas estadounidenses en cualquier conflicto de los Estados Unidos, en el que alguna vez ha estado involucrado. En los años 1880, las cosas se volvieron realmente reales con la invención de la pólvora sin humo, que a su vez llevó al armero emprendedor Hiram Stevens Maxim a crear la ametralladora Maxim en 1884, iniciando el primer auge de las armas automáticas tal como las conocemos hoy. Con el tiempo, las armas se volvieron más mortíferas, pasando de máquinas de muerte para varios a armas compactas y eficientes que una persona podía llevar y eliminar multitudes de combatientes con solo apretar el gatillo. ¿Qué pasaría si el próximo siglo permitiera borrar una ciudad completa con solo presionar un botón? Siglo XX, armamento nuclear. Ahora somos la muerte, el destructor de mundos. 150,000 obliterados en un instante en Hiroshima, 75,000 en Nagasaki.
El arma más mortal que la humanidad ha conocido llegó a ser en el Proyecto Manhattan en los años 1940 en Nuevo México, el intento desesperado de los Estados Unidos para obtener una ventaja definitiva en la guerra, y tuvieron éxito. Pero el resultado es una aterradora espada de Damocles que aún pende sobre nuestras cabezas. ¿Y la parte más aterradora? Las armas utilizadas en Hiroshima y Nagasaki son pintorescas en comparación con los armamentos nucleares que existen hoy en día. De hecho, el estándar actual es alrededor de 3.000 veces más poderoso que los que arrasaron esas ciudades en la Segunda Guerra Mundial. A partir de 2024, se cree que hay poco más de 12.100 ojivas nucleares en el mundo, al menos 3.800 de las cuales están activas, repartidas en 9 estados nucleares: los Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, China, India, Pakistán, Francia, Israel y Corea del Norte. Solo tomaría una fracción de la cantidad activa para reducir la superficie del mundo a un páramo sobrecalentado e irradiado donde ninguna vida inteligente podría sobrevivir posiblemente. Por suerte para nosotros, los líderes mundiales siempre son razonables y nunca han hecho algo drástico e irrevocable cuando se sienten acorralados. Pero ¿qué pasaría si el siglo XXI le diera esa decisión a algo mucho más peligroso? Siglo XXI, drones e IA. La inteligencia artificial tiene un propósito más allá de destruir empleos, empeorar videos de YouTube y crear extrañas imágenes cuasi religiosas que tu abuela sigue dando me gusta en Facebook. Y ese propósito es asesinar a mucha gente. Pero, ¿cómo puede esta tecnología pasar de videos defectuosos de Will Smith comiendo espaguetis a potenciar armas a la par con bombas nucleares? Transformadores preentrenados generativos, eso es el Generative Pre-trained Transformer, en Chat Generative Pre-trained Transformer, en caso de que te lo estuvieras preguntando. Es probable que proporcionen a los sistemas de armas autónomos, como los drones, una supercarga de proporciones de la revolución industrial. Algunos han argumentado que entregar el ARC y la dominancia terrestre a las máquinas pondrá en riesgo a menos soldados de carne y hueso. Pero cuando estos conflictos se desbordan en áreas civiles, como siempre sucede, estamos mirando un verdadero escenario de Terminator. Máquinas asesinas insensibles que ciegan todo lo que necesitan hacer para asegurar sus objetivos. Pero no solo debemos preocuparnos por los drones y tanques autónomos. Las armas nucleares son tan peligrosas como la persona que tiene el botón, y algunos expertos en ciberseguridad temen que en un futuro no muy lejano, la IA podría desempeñar un papel considerable en la evaluación estratégica y táctica. Sí, hasta incluyendo si invocar o no la opción nuclear. Y si no te asusta que la misma tecnología que actualmente le dice a la gente que agregue pegamento escolar Elmer's a sus pizzas de queso, también tenga una mano en la toma de decisiones nucleares, entonces no sabemos qué decirte, amigo. Ahora echa un vistazo a la compilación de armas que incluso el ejército hizo ilegales, o mira esto en su lugar.